Hola amigos, como les expresé anteriormente, tengo como invitado para el día de hoy al doctor Francis Baco. Hola Francis, ¿cómo tú estás? ¿Cómo están las cosas? Muy bien, Frank. Francis, en el manejo del paciente diabético, nosotros tenemos en Puerto Rico que solamente una tercera parte de nuestra población está bien controlada. Y por bien controlada yo quiero decir que tienen una glucosilada por debajo de 7. En Europa, donde los pacientes tienen acceso a todos los medicamentos, solamente un 28% de los pacientes están bien controlados. ¿A qué se debe ese problema de que el paciente no tenga un buen control cuando tenemos medicamentos que son potentes y son muy buenos y sin embargo el paciente todavía continúa sin control? La adherencia al tratamiento es una cosa bien complicada y los medicamentos solamente es una parte de ella. Aparte de uno tener los medicamentos, uno tiene que estar bien educado cómo va a utilizar esos medicamentos, qué va a hacer con esos medicamentos. El paciente tiene que entender la necesidad de tomar esos medicamentos, porque si yo al tomarme un medicamento me da un efecto secundario que me hace sentirme mal, pues voy a parar ese medicamento, y si no me siento en la libertad de hablar con el médico, explicarle qué es lo que estoy sintiendo o por qué dejé de tomarme el medicamento, el médico va a asumir que uno está usando el medicamento, pero sin embargo, si no se lo toma, no va a funcionar. ¿Okay? O sea que es bien importante, número uno, uno tener una comunicación directa con su médico sobre lo que está funcionando, lo que está haciendo, lo que no está haciendo, y si ha dejado de hacer algo de lo que le han recomendado, por qué lo dejó de hacer, cosa de que esa forma, conjuntamente con el médico, entre el paciente y el médico, se puede establecer una relación y se pueda formular un plan, porque no hay un plan único para el paciente diabético. Tenemos diferentes alternativas de tratamiento, tenemos diferentes metas en cada paciente, o sea que tenemos que trabajar conjuntamente para poder llegar a una meta común y un tratamiento que funcione para ese paciente. Nosotros tendemos a siempre echarle la culpa al paciente de que no se toma los medicamentos, de que el paciente es el culpable. Y eso pues quizás limita la franqueza con que el paciente que acude a nuestra oficina pues habla con nosotros. O sea, quizás los médicos establecemos una barrera con el paciente, no nos sentamos en la silla del paciente y entonces no permitimos que el paciente forme parte de la toma de decisiones en cuanto a qué medicamento le va a convenir a él, porque él es el que lo va a tomar, no soy yo como médico. Entonces, eso me lleva a mí a pensar que, dado la vida ajetreada y cómo se desenvuelve la relación médico-paciente, o cómo se ha desenvuelto hasta ahora, pues tenemos que modificar nuestra percepción de la relación médico-paciente. Ahora las nuevas guías establecen que esto el tratamiento es centrado en el paciente, o sea que el paciente tiene que decidir junto con el médico lo que más le conviene. Pero aún todavía algunos pacientes dicen, doctor, esa es su decisión. Eso era antes. La decisión de qué medicamento va a tomar tiene que ser compartida ahora. ¿Qué tú opinas? Yo estoy absolutamente de acuerdo con que es una decisión compartida. ¿Okay? Uno tiene como médico un conocimiento de cómo trabajan diferentes drogas, cuándo uno espera que una droga trabaje mejor que otra, pero uno no conoce las idiosincrasias y las peculiaridades de ese paciente. Y la terapia se tiene que ajustar al paciente. ¿Okay? No podemos ajustar el paciente a la terapia. Porque si no, el paciente va a llegar un momento que se cansa o no puede o no le funciona, o sea, y va a parar. Si yo trabajo, por ejemplo, de noche, pues no pueden dar un régimen de una terapia que funciona muy bien para un paciente que trabaja de día. Porque pues, tengo que trabajar y tengo que generar mis ingresos para mantener mi familia y poder seguir pagando el plan médico que probablemente me paga los medicamentos o parte de ello. O sea que tiene que ser una decisión compartida. ¿Okay? En la diapositiva número 1 que les traje, básicamente trae una definición de lo que es la adherencia. Y en esa diapositiva se enfatiza mucho la necesidad de que sea esa decisión conjunta con el médico. ¿Okay? O sea, que es una discusión entre médico y paciente. Yo le tengo que informar al paciente lo que hay disponible para el tratamiento de su condición y que él entonces reaccione, porque muchas veces yo le doy al paciente el medicamento que quizás un paciente, por ejemplo, un paciente que tiene problemas gastrointestinales, que tiene gastritis, y le damos el medicamento que más se utiliza, que es el metformin, pero sabemos que el metformin tiende a provocar efectos indeseables en el intestino. Por lo tanto, ese no es el medicamento ideal para ese paciente, aunque las guías digan que ese es el primer medicamento que se va a utilizar.
porque las guías son guías, no son Es correcto. imposiciones. Hay que individualizarla, La hay terapia, que buscarla y ajustarla a ese paciente y de acuerdo a lo que el paciente quiere que se haga. Exacto, porque eso es Porque correcto. no le podemos imponer una meta, un medicamento a un paciente, sino que tenemos que bregar dentro de lo que tenemos, desafortunadamente dentro de lo que quizás el plan médico le cubre a ese paciente o lo que el paciente está dispuesto a pagar si quiere ir fuera del plan y lo que verdaderamente sabemos pues que funciona para ese paciente. ¿Y qué factores pueden afectar esta adherencia? O sea, esta capacidad que tiene el paciente de seguir las instrucciones del médico. ¿Qué factores afectan esta decisión? Son muchos factores, ¿ok? Y como está en la laminilla número 2, se pueden ver que hay factores que dependen primordialmente del paciente, otros factores que dependen del médico, y yo creo que hay muchos factores que son comunes de parte y parte, ¿ok? Yo creo que uno de los factores más importantes es el desconocimiento, ¿ok? Y podemos obviamente educar al paciente hasta cierto lugar y explicarle las cosas hasta donde podamos, pues, que sea relevante para ellos, porque nosotros no pretendemos hacer los pacientes médicos. Si lo quieren hacer, fantástico, pero obviamente tenemos que reconocer que el paciente no va a llegar a un conocimiento más allá de lo que necesita saber para poder tomar el medicamento o conocer los efectos secundarios. Yo creo que la parte de comunicación es el factor más grande, ¿okay? Mi experiencia es que muchas veces los pacientes, si paran una terapia o la dejan o están tomando algo que el vecino le dijo, no se atreven a decírselo al médico, ¿okay? Tienen el temor de que el médico los vaya a regañar. Y hoy en día hemos movido en la medicina a hacer lo que se llaman entrevistas de motivación, que en vez de estar juzgando al paciente, ¿okay? Tratar de buscar la información para orientar al paciente cuáles son los beneficios de una cosa versus los beneficios de la otra. Sí, porque hay que reconocer que muchos endocrinólogos regañamos a los médicos. Yo soy uno que los regaño, realmente. Y eso es una actitud que tenemos que ir cambiando. Y yo creo que en eso, pues, el individualizar cada terapia es bien importante. Pero a veces el paciente viene y tiene que ir a otro médico. Va, por ejemplo, al cardiólogo. Y el cardiólogo le cambia el medicamento. Y no te lo dice a ti. Y tú tienes que tener todos los medicamentos del paciente. Entonces entramos en un conflicto, porque somos dos médicos los que estamos tratando al paciente. Y el paciente se puede confundir. Y esa confusión lo puede llevar a no tomar ningún medicamento. Es correcto. O puede llegar a tener una interacción indeseada, porque el cardiólogo quizás sabe de 2 de las 5 medicinas que está tomando el paciente, ¿eh? Y el paciente, pues al añadirle otra medicina, esa puede interaccionar de una forma incorrecta. Sí, yo he tenido pacientes que están tomando 2 medicamentos del mismo grupo. Que no hace ningún sentido y es perder el dinero. No, y que es una terapia injustificada, o sea, y son 2 pastillas que el paciente se tiene que tomar. Y ahí viene el factor de comunicación nuevamente. Si el paciente tiene y se siente con la libertad de que si le van a hacer un cambio en su medicina de diabetes, ¿okay? Y viene también el factor de acceso. Desafortunadamente el acceso a la comunidad médica no es fácil, ¿okay? Y si ven al cardiólogo hoy y la próxima cita conmigo es en 3 meses, quizás el paciente no se siente en la libertad de hacer una llamada telefónica o presentarse por la oficina para decir, mire, el cardiólogo me sugirió que parar esta medicina de la diabetes o me quiere añadirle esta otra medicina de la diabetes y yo lo quiero consultar con usted antes de hacer ese cambio. O sea que el acceso es otra cosa que limita la adherencia del paciente a su tratamiento. Amigos, esto está muy interesante. Luego de la siguiente pausa, regresamos con ustedes y el doctor Francis Paco discutiendo aquellos problemas que afectan la adherencia del paciente a su terapia medicamentosa. Si deseas más información sobre Alerta Diabetes, puedes buscarnos en la internet visitando nuestro canal en YouTube, www.youtube.com/alertadiabetes o la página www.centrodiabetespr.com. Alerta Diabetes, porque estar en alerta significa estar en control y vivir mejor. Alerta Diabetes llega a ustedes en parte gracias a una contribución educativa de Lilly USA LLC. Para mayor información relacionada a fondos educativos de Lilly, visite la página www.lillygrandoffice.com. Y una aportación de Sanofi, porque la salud es lo que nos importa.
en una producción de Jam Media Producers para el Center for Diabetes Control of Puerto Rico.